Miqueas capítulos 1 al 3. Hay veces en nuestra vida que hacemos las cosas totalmente al revés de como nos las dicen o de ese consejo que nos dan y hacemos absolutamente todo lo contrario. Y esto es una de las cosas que le sucedía al pueblo de Israel. Cuando a ellos se les dijo en libros anteriores o repetidas veces a través de los profetas que ellos amasen el bien y practicasen el derecho y la justicia, estos luego hicieron todo lo contrario. Amaron el mal y practicaron la injusticia, literalmente. Por lo que, dando comienzo a este libro, cosas que debemos saber. Su ministerio se dio sobre el siglo 8 a.C., que fue aproximadamente la misma época de Isaías. El nombre de Miqueas significa «quién como Yahvé», y el tema general que tiene el libro es que en medio de las acusaciones se encuentra la promesa del Mesías. En medio de esas advertencias de ese juicio venidero, habla sobre esa promesa venidera también. Así que él era originario de Judá y estuvo durante el reinado de los reyes Ahaz y Ezequías. Sí, es cierto que este libro habla del Mesías, pero ¿de qué está hablando específicamente? Pues aquí trata de una profecía muy importante, que es la profecía del lugar de nacimiento del Mesías, dónde iba a nacer el Mesías venidero. Otra de las cosas que hace Miqueas es denunciar la opresión de los pobres y la corrupción de la sociedad, llamando a todo el pueblo a la justicia y a la rectitud. Es decir, las personas que en esta época se estaban haciendo ricos, no se estaban haciendo ricos por propio mérito ni por su trabajo, sino se estaban haciendo ricos por corrupción, estaban haciéndose ricos robando y a través de su codicia. Y luego, otra de las cosas que veremos en Miqueas es símbolos y metáforas proféticas. Es verdad que el libro de Miqueas se me ha hecho un poco bastante difícil de entender. Y luego que no hay mucha información, o por lo menos no he encontrado mucha información específica de quién era Miqueas, pero lo importante es el mensaje. Y Miqueas, otra de las cosas que sabemos, es que era de Moreset y era un hombre de campo. Esto no nos lo dice específicamente en la Biblia, pero sí que sabemos que era hombre de campo a raíz de dónde era, a raíz de su origen. Entonces él fue un profeta. Está clasificado en la Biblia como profeta menor por la longitud de su libro, que es un libro muy corto, y él fue enviado a las ciudades para llevar la palabra de Dios al pueblo y a esas ciudades. Entonces, en el capítulo 1 empieza introduciendo en qué tiempo se narró este libro, en tiempos del rey Jotán, Ahaz y Ezequías, y empieza a hablar de esas visiones que él tiene sobre Samaria y Jerusalén. Sobre todo habla de ese juicio venidero, que este juicio que él proclama sobre Samaria se cumple en el año 722 a.C., donde Samaria es destruida y es invadida por los asirios. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple, cómo Dios es fiel a su palabra. Luego va anunciando ese juicio a Samaria y no simplemente anuncia el juicio, sino que explica las razones de por qué ese juicio va a venir. Ese juicio viene por el delito de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Para clarificar un poco, Samaria era la capital de Israel y Jerusalén era la capital de Judá. Luego hablaba de los ídolos, de cómo denunciaba ese adulterio espiritual, de que esa desolación vendría. Habla también sobre el juicio de las ciudades de la tierra baja y Miqueas lo va nombrando con un juego de palabras, el cómo va proclamando este juicio. Esto era una idea antigua de que el nombre describía tanto el carácter como el destino de esa persona a quien se la asociaba o de esa ciudad a la que era asociada ese nombre. Entonces sí que es verdad que muchos de estos nombres marcaban como ese porvenir que tendría cada uno de los pueblos. Habla en específico de 12 ciudades y sigue siendo una advertencia para Jerusalén. Que las advertencias, recordemos que están para avisar, porque si no Dios establecería el juicio y ya está, sino que Dios quería que el pueblo supiese por qué venía ese juicio y darles esa oportunidad de que rectificaran, de que se volviesen a Él y que se arrepintiesen por sus malas obras, porque de verdad que la cosa estaba muy pero que muy mal. El pueblo estaba lleno de violencia, solo hacían que tramar cosas malas contra los demás.
Les daba igual todos los demás, solo se preocupaban de ellos mismos y de más, y de querer más y más y más, avaricia, que esto es lo que nos va contando el capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre los acaparadores, habla de que ellos estaban planeando, tramando malos planes, acaparadores en general, habla de las personas que pensaban en solo hacer el mal, acaparan el poder, codician, roban, usurpan, atropellan al individuo y heredad. Entonces Yahvé planeaba ese juicio contra esas personas, porque Dios es justo y Dios lo que siempre prioriza es el buen trato hacia el prójimo. Él quiere que tratemos bien a las demás personas, porque son personas y hay que quererlas y respetarlas. Si cuesta quererlas, por lo menos ese mínimo respeto que se le debe tener a alguien. Por lo que Él proclama este juicio por esas maldades que está cometiendo el pueblo. Luego también denuncia a los falsos profetas, que el consuelo que ellos daban era vacío. Esas palabras que ellos decían estaban vacías, porque realmente les estaban dando unas falsas esperanzas que nunca llegarían y que sí, tal vez era lo que querían oír, de que la paz iba a venir, de que iba a estar todo bien, de que no se tenían que preocupar, que esos anuncios de juicio no eran ciertos, que Dios estaba con ellos y nada, no preocuparse. Pero esto es malo, siempre mentir es malo. ¿Y qué pasa? Que luego, al creer a estos falsos profetas, se llevaron esa gran sorpresa. Y en lugar de venir esa paz que ellos proclamaban, les vino destrucción. De hecho, se les dice: sois vosotros los que levantáis como enemigos contra mi pueblo, arrancáis a los confiados, expulsáis de sus hogares confortables, etc. Es decir, ¿a qué nivel estaba llegando el pueblo y sobre todo las personas que llegaban a tener poder? Estaban oprimiendo a los demás. Y en el capítulo 3 ya empieza a dirigirse contra los jefes que estaban oprimiendo al pueblo. Tanto habla de los jefes como de los dirigentes. Y se les hace esta pregunta tan importante: ¿no os corresponde conocer el derecho? Ellos se les había dado un cargo que tenía una gran responsabilidad y que esto tenía un gran privilegio. Entonces ellos más que nadie debían conocer el derecho para poder llevar a cabo todas sus funciones y también poder llevar a ese pueblo de una manera correcta. Y se les dice: pero vosotros odiáis el bien y amáis el mal. Los que han comido, refiriéndose a ellos, que se les habían otorgado esos privilegios, han arrancado, han roto, han despedazado. Generalmente se refiere al prójimo, que a ellos se les otorga un privilegio y en vez de saber aprovecharlo bien y de compartirlo o de ejercer bien ese privilegio, hicieron todo lo contrario. Así que dice: clamarán a Yahvé, pero él no les responderá. Entonces les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Siempre dice qué va a suceder y ese por qué. Y vuelvo a remarcar, se les advierte, se les dice por algo, aparte de también para que sean conscientes de lo que estaba sucediendo, para que tuviesen esa oportunidad de que ojalá cambiasen. Contra los profetas corruptos, de nuevo vuelve a tratar los profetas, extravían a mi pueblo, habla de ese juicio que vendría y que quedarían en ridículo, en vergüenza, de que Dios no les respondería. Entonces, esto lo contrasta con esas palabras del profeta, que el profeta dice: yo, en cambio, estoy lleno de fuerza de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor, para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Esto no era nada fácil, pero como él bien dice, estaba lleno de fuerza del espíritu de Yahvé. Él tenía esa gran confianza en Dios y era consciente de que Dios estaba con él. Sabía que él solo no podía, pero con la ayuda de Dios sí que iba a poder llevar a cabo toda esta función. Entonces, su función en ese momento era transmitir esa palabra del Señor, denunciar todas las malas acciones que se estaban cometiendo y exponer ese pecado del pueblo de Dios, que esto en el Nuevo Testamento será diferente, pero en ese momento este mismo profeta tenía esa función. A los dirigentes, de nuevo, anuncio de la ruina de Sion. Vuelve a dirigirse a ellos diciendo que aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho. Habla de sangre, crímenes, que los jefes juzgaban con soborno, que los sacerdotes enseñaban a sueldo y que los profetas vaticinan por dinero, mienten. Entonces,
esto tuvo unas consecuencias y por eso también les vino el juicio. Remarcan mucho el juicio, pero también eso nos muestra esa justicia de Dios, de que Dios, tarde o temprano, en el momento ideal, Él hace justicia. Así que, haciendo una recapitulación, vemos cómo profetas como Oseas y Amós fueron ignorados. Jeremías fue encerrado en la cárcel por decir la verdad y por defenderla. Luego Miqueas sí que es verdad que finalmente fue escuchado, pero él también se enfrentó al rechazo durante muchos años. No recuerdo muy bien el número de años, pero durante a lo mejor 15 o 20 años él se encontró rechazado, pero no se rindió, o si pensó en rendirse, Dios siempre estuvo ahí y le dio fuerzas. De hecho, aquí remarca un capítulo de Jeremías, porque dice que en Jeremías, capítulo 26, se describe cómo incluso 100 años después se recordaba ese impacto que dejó Miqueas. Dice así: Miqueas de Moreset, esto en Jeremías, capítulo 26, profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá: así dice Yahvé Sebaot, Sión será un campo que se ara, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. ¿Por ventura le mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Yahvé y suplicó a la faz de Yahvé, y se arrepintió Yahvé del daño con que les había amenazado? Mientras que nosotros estamos haciéndonos mucho daño a nosotros mismos. Esto tal vez, leído fuera de contexto, queda un poco confuso, pero tienes todos los capítulos de Jeremías subidos al podcast, así que cuando quieras puedes escucharlo con toda la libertad del mundo. Y pues eso, podemos ver cómo al final el Señor siempre nos avisa, que ojalá también tengamos ese autoconocimiento, o si no lo tenemos, pedírselo, que no nos dé vergüenza pedir al Señor: Señor, dame autoconocimiento para saber qué hago mal, qué hago bien, si voy por el camino correcto, si no, y que ojalá sepamos siempre hacer las cosas bien y no todo al revés de lo que nos dicen o de lo que nos aconsejan, como estaba sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.